Gracias, nuestro hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Voy a invitarles para que leamos juntos en Apocalipsis capítulo número 16. Vamos a tomar esta parte de la Escritura para que recordemos lo que dice este libro, hermanos, que es la revelación de Jesucristo. Y en este capítulo 16 nos va a hablar acerca de acontecimientos futuros. Y tienen dos formas de entenderse. La parte en la que nos habla de la situación crítica que se va a vivir en estos tiempos, y también es nuestra respuesta ante eso. ¿Qué vamos a hacer ante estas circunstancias? Vamos a leer juntos capítulo 16 de Apocalipsis, versículos del 1 hasta el versículo número 9. Del 1 al 9 comenzamos con esta parte de la Biblia que dice así. ¿Estamos ahí, hermanos? Leamos juntos. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el Santo, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo mereces. Y oí al otro del altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Bien, hermanos, en esta tarde de sábado iniciamos con esta parte de la Biblia, que son las primeras manifestaciones de algo que está escrito y que se llama la ira de Dios. Y esto no nos gusta mucho leerlo, es cierto, ¿verdad, hermanos? Porque es algo complicado para la humanidad. Y nos narra, hermanos, las cosas que van a suceder. Y mira, comienza describiéndolas. La primera es: en el mundo va a existir un gobierno en el que se va a tener ciertas reglas. Una de las reglas va a decir: mira, no vas a poder comprar y no vas a poder vender. Si quieres alimentarte, si quieres encontrar algo, tienes que ponerte una marca. Hay hasta películas de eso, ¿sí o no, hermanos? Le llaman la señal de la bestia y cosas como esas. Y dice la Biblia que van a tener esta señal. Pero la primer plaga que dice la Escritura se refiere a que va a venir una enfermedad, una plaga, un mal. ¿Contra quiénes? Contra los que tienen esa señal. Y entonces va a comenzar el mundo a decir: ¿qué sucede? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces comienza a haber un cambio en el orden que se tiene mundialmente. Y esto es a través de acontecimientos que no se tiene, hermanos, una situación anterior de que hubieran pasado así. Dice la Biblia: tenemos entonces una plaga mala. ¿Y qué más dice? Dañosa, sobre los que tienen esta marca. Y entonces uno dice: bueno, qué mal que eso suceda, qué bueno que uno no la tiene. Pero las siguientes plagas ya no son solamente contra ellos, son en el mundo completo, hermanos. Díganme una de las demás que viene. La segunda, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Dice que el agua del mar se convierte como ¿qué? Como sangre. ¿Esto nos puede llegar a afectar? Claro que nos afecta. ¿Qué pasa cuando hay una marea roja? No es este el caso en específico, pero vemos que hay en el mar algo que parece sangre también, y que es una marea roja, que es una cierta cantidad de microorganismos que se reproducen sin medida. ¿Qué ocurre cuando se pone el agua así? ¿Qué pasa, hermanos? Se comienza a morir los peces del mar. Entonces dice la Biblia en el segundo: y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta. ¿En dónde, hermanos? En el mar.
quiere decir entonces que esta afectación puede ser también a nosotros, porque ¿qué ocurriría si el alimento que se tiene del mar deja de existir? ¿Qué pasaría, hermanos? Pues, hermanos, entonces tenemos una parte de nuestra alimentación, no digo toda, pero sí una parte de la alimentación, porque parte de ahí nosotros comemos, hermanos. Pero hay países que dependen completamente del mar, no como nosotros, pero hay unos que sí, o algunas zonas en nuestro país que también. En algunas zonas de Veracruz, por ejemplo, son lugares de pescadores que dependen solamente de eso, que viven de eso. Hay países como Japón que viven casi el 90% de lo que son los productos marinos. Así que entonces la situación va a comenzar a ser crítica. Y entonces ahí decimos, bueno, esto puede afectarme parcialmente. Pero luego viene la tercera plaga. ¿Qué dice la tercera? ¿En dónde va a pasar ahora? En los ríos, dice, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y dice el versículo 5 y 6, que es como si tomáramos sangre por toda la cantidad de mártires que han muerto creyendo en Dios y que el mundo los ha matado. Y entonces dice, bueno, les has dado a beber sangre. Pregunta, hermanos, ¿esto afectará? ¿En qué sentido? El mar ya está contaminado, digamos de esa manera, pero ahora los ríos. ¿Qué pasa si tenemos una contaminación en los ríos? Entonces, ¿la afectación de qué tamaño es ahora, hermanos? Mayor, mucho mayor, porque todas las ciudades del mundo tienen, hermanos, dos maneras de poder tomar agua. ¿Es por pozos o por ríos? ¿O no es así, hermanos? Nuestra misma ciudad se alimenta de agua que proviene de un río, ¿o no es así, hermanos? De una presa. Se van varios ríos, se ponen en una presa y de ahí, hermanos, viene agua para acá. ¿Qué pasaría si el agua de los países tiene este problema? ¿Qué tipo de afectación se tendría? Sed es una de ellas. No es la única. ¿Qué más? Los cultivos tienen una complicación. ¿Qué más? Los animales. Y entonces el problema comienza a ser mayor. Porque si ya no tengo de qué alimentarme del mar, ahora la afectación ¿de dónde es? Con lo que comemos, que está, hermanos, en la tierra. Y entonces el pollo, la res y todo ese tipo de cosas que necesitan esos animales, tener, hermanos, las plantas, la vegetación, el agua no contaminada para poder sobrevivir. Estaba leyendo, hermanos, en la semana, la cantidad de animales que necesita una ciudad para poder alimentar a su población. ¿Se imaginan cuánto es? Es tanto, hermanos, que hay lugares que incluso los animales están puestos nada más para crecer y así como tienen unos cuantos, si acaso un mes, 2 meses y ya están listos para poderse llevar para comer. Y hermanos, detener eso es una cuestión social, una cuestión de problema alimenticio, una cuestión económica, y entonces comienza a tener un problema mayor. Siguiente problema, es la plaga número 4. ¿De qué trata? El sol. ¿Qué le va a ocurrir? Empieza a calentar más de lo que debe. Y nosotros sabemos muy bien de esto, ¿o no? Todos los que tenemos más de 20 años, no digo mi edad, mejor los que digamos de 20 para arriba, además, ¿saben lo que ha pasado en nuestra ciudad estos últimos años? ¿Se acuerdan de niños cómo era el clima? ¿Cómo era, hermanos? Era un clima templado. ¿Había tanto calor como ahora? No, hermanos, ¿llovía como ahora llueve? Ustedes saben que existe, y es una realidad aunque unos no lo acepten, existe un cambio climático, ¿o no? Y entonces, de verdad, la Tierra se está calentando. El planeta tiene una temperatura mayor y se puede observar en las imágenes que ponen térmicas de nuestro planeta, de cómo hay lugares donde va avanzando esto. Y nuestra ciudad no es una excepción. Se nota, hermanos, y lo sentimos,
desde la cantidad de lluvia que hay, la cantidad de calor que ha cambiado, la manera en la cual existe más frío y a veces menos de lo que pensábamos, y ha habido un trastorno acerca de todo esto. Esto entonces, se imaginan que el sol caliente un poquito más de lo que hoy calienta. Hermano, dice la ciencia que tan solamente 1 grado más que calienta el sol ya tiene afectación. Entonces veamos lo que implica este tipo de cuestiones. Dice la Escritura, hermanos, que el sol va a quemar de tal manera que los hombres van a blasfemar del nombre de Dios y van a decir que este calor es muy intenso. Entonces, ante esto, y apenas vamos en la plaga número ¿cuál? En la 4, ¿cuántas son? 7. Pregunta, hermanos, ¿qué vamos a hacer? A morir, dice nuestra hermana. No quisiéramos que eso nos pase, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Porque uno dice, bueno, me protejo del sol. No es tan sencillo, hermanos, porque hay que salir, hay que trabajar y hay que hacer muchas cosas, hay que ir a la escuela, hay que hacer muchas cosas. También está la situación de ¿qué voy a tomar o no? ¿De qué me voy a alimentar? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a vender? Y entonces el problema se va a volver a alguna situación complicada. Nuestra pregunta entonces es, ¿qué vamos a hacer en este tiempo? ¿Qué hacemos? Bueno, hermanos, sí, ¿verdad? Eso por supuesto que lo tenemos que hacer. Hay varias señales previas. Dice, por ejemplo, la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo número 17. Voy a pedirles, hermanos, que abren sus Biblias y que tengamos ese contexto. Digamos, bueno, esto es lo que va a ocurrir en el futuro. Tenemos cambios y tenemos situaciones diferentes y va a haber esta percepción económica, social, de poder, de incluso esto que dice la Biblia, de cambios climáticos. ¿Qué vamos a hacer ante esta circunstancia? Una de las señales previas es esta. Dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leer, hermanos. Capítulo 17 de Apocalipsis, ¿lo tienen ahí? Muy bien, dice el versículo número 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por 1 hora, ¿como qué, hermanos? Como reyes, ¿con quién? Dice la Escritura entonces en el versículo 12 que va a haber unas ciertas señales. Y esto es una conglomeración de reinos, de poderes, en los que va a existir una cierta organización que le va a dar el poder a una persona para que entonces pueda tomar decisiones en el mundo. Ese tipo de organismos ya los tenemos, ya existen parecidos a estos. Hoy tenemos el grupo G7, por ejemplo. ¿Lo han escuchado? ¿A qué se dedica el G7? Son los 7 países más industrializados de todo el mundo. Pero también existe el G20, también existen otros. Pero hay uno en particular que, hermanos, tiene solamente 10. ¿Cómo se le llama ese? Pues precisamente el G10, ¿verdad, hermanos? Y la idea es dictar ciertas cuestiones sociales, económicas y demás. Dice la Biblia, hermanos, que en algún momento va a existir un grupo de 10 que le va a dar el poder a alguien. Y entonces esa es una señal de que esto va a ocurrir. De manera que vamos a tener ciertas previsiones para que digamos esto se acerca. Esas tan mencionadas plagas que existen en la Biblia y que, les decía yo, hasta en las películas aparecen, estas plagas van a ocurrir y hay una manera de poderlas identificar previamente. Dice también el capítulo 21 de Lucas. Dice la Biblia, hermanos, que el Hijo de Dios mencionaba esta situación, que el capítulo 21 de Lucas nos da una señal también previa acerca de este momento, de estos momentos. Lucas, capítulo número 21, dice en el versículo número 25. Lo voy a leer y me van a decir ustedes qué opinan acerca de estos versículos. Capítulo número 21 de Lucas, versículo número 25. ¿Estamos ahí? Dice así. Entonces habrá señales, ¿en dónde? En el sol. ¿En dónde más? En la luna. ¿Y en dónde?
y en las estrellas. Dice la Biblia, hermanos, entonces, que antes que vengan estas plagas que los menciona la Escritura y esta manera en la cual el mundo va a tener una muestra de lo que es nuestro Dios, antes de eso vamos a encontrar este poder que leíamos en Apocalipsis. Pero también va a haber señales. ¿En dónde? En el sol. ¿En dónde más? En la luna, en las estrellas. Este tipo de cuestiones es algo que nos va a dar una manera de comprender que vienen ya estos acontecimientos. Y es importante saberlo. Por ejemplo, la gente que estudia cómo se comporta el sol, ¿puede detectar esto? ¿Qué cosas han escuchado que hacen estas personas? ¿Qué tipo de acontecimientos vemos en el sol? No me refiero a los que van a pasar aquí, sino a los que hoy conocemos, no los que menciona este versículo, sino todavía los que hoy podemos escuchar. ¿Qué han escuchado? Hay tormentas solares que provocan, hay explosiones también en el sol. El sol es una masa de gas que está constantemente ardiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que tiene muchas reacciones. Es como si fuese una explosión nuclear, hermanos, en una intensificada, una cantidad inmensa de explosiones nucleares. ¿Qué provocan? Provocan radiación, calor, pero en ocasiones, hermanos, tenemos también olas y tenemos situaciones extrañas en el sol. ¿Han visto unas manchas que se colocan ahí y que los científicos las han detectado también como algo extraño y que no saben realmente cuál es su situación, por qué se presentan? Pues, hermanos, dice la Biblia que en ese momento van a tomarse todavía con más énfasis señales, no solo en el sol, sino ¿dónde más? En la luna y en las estrellas. ¿Qué más dice la Biblia? ¿Qué verso estamos? Número 25. Y en la tierra, angustia de gentes, y miren lo que dice la Biblia, por la confusión del sonido de la mar, ¿y qué más? Y de sus ondas. Estas son muestras, son señales, y que para nosotros van a ser muy importantes. Antes que vengan los acontecimientos que mencionamos, catastróficos, antes de eso, vamos a escuchar algo extraño. ¿En dónde? En el mar. Y cuando yo, hermanos, cuando escucho el mar nos gusta, ¿o no es así, hermanos? Vamos a tener la oportunidad de estar en una playa y escuchamos el mar y es hasta relajante, ¿no, hermanos? Como que decimos, qué agradable es, ya quisiéramos tener el mar todos los días en nuestra casa, ¿no, hermanos? O cerca. Hay personas que incluso se llegan a comprar hasta sonidos, ¿no? de mar para que los tranquilice. Pero esto es completamente diferente. ¿Qué dice? Que el mar va a emitir un sonido que va a causar expectación, va a causar una situación de desconcierto en la humanidad. Y qué bueno que lo diga la Biblia. Fíjense entonces qué maravilla. La Escritura, además de ser un libro moral, un libro que nos da oportunidad de acercarnos a Dios, la Biblia tiene tantas cosas que nos da la oportunidad incluso de encontrar pasajes como esto. Dice, mira, va a haber un sonido extraño en el mar y la gente va a estar pues tan contrariada que no van a saber de qué se trata esto. Y no solamente en el mar, sino en qué más, en las ondas de la mar. Seguimos leyendo. ¿Qué versículo estamos? 25. Vean lo que dice el 26. Secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos, ¿qué va a pasar, hermanos? Serán conmovidas. Así que la Biblia dice, mira, va a ocurrir cosas tan extrañas, no solamente el sonido de la mar, ese es un ejemplo. ¿Qué más va a ocurrir? Cosas extrañas alrededor de toda la haz, de toda la tierra. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con el ser humano? Va a tener tanto miedo que pone una metáfora. Es como si se secaran los hombres por el miedo que va a ocurrir. Pregunta entonces en la que estamos todavía, que no hemos resuelto. ¿Qué vamos a hacer? Imaginemos que está ocurriendo eso ahorita. Mi hermana Eva.
Sí, hacemos oración, ¿verdad? Porque no va a haber mucho. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Podemos ir a algún lugar? ¿Escondernos de algo? ¿No, hermanos? Dice la Biblia, hermanos, el Hijo de Dios, algo más todavía. Capítulo 24 de Mateo. Vamos a ir al capítulo 24 y vamos a leer Mateo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 24, el mismo Hijo de Dios ahora nos va a decir estas palabras. Dice entonces, capítulo 24, versículo número 21. ¿Estamos ahí? Dice así: porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni qué más, hermanos, ni será. ¿Creen ustedes en el Hijo de Dios? ¿Creemos en sus palabras? Por supuesto. Y el Hijo de Dios, hermanos, toma el tiempo para explicarnos algo y para decirnos, mira, no habrá, dice en ese tiempo, más aflicción, perdón, hermanos, va a haber en ese tiempo mayor aflicción, cual nunca antes ha sucedido. Y entonces uno dice, ¿qué cosa? Entonces, ¿cómo voy a reaccionar ante esto? Y ha habido momentos de aflicción en el mundo, ¿o no es así, hermanos? Ha habido enfermedades, ha habido epidemias, ha habido, plagas, ha habido guerras, ha habido temblores desastrosos, ¿o no es así? Ha habido maremotos y de muchas cosas que han ocurrido. Pero dice, estos momentos van a ser diferentes a cualquier situación que antes haya ocurrido, muy diferentes. ¿Qué más dice? Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué dice la Biblia? Ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días van a ser acortados. Así que entonces, los días que sean poquitos, los que Dios haya designado, dice, van a tener que ser acortados, porque si no, ya sea por un temblor, ya sea por un fenómeno natural, ya sea por una situación de miedo, ya sea por cualquiera de esas circunstancias, dice, si se prolongara, ¿qué pasaría? No quedaría nadie en esta tierra. Y estas son palabras, como os decía, del Hijo de Dios. Bueno, hermanos, ante estas cosas, la Biblia nos narra y nos pide alguna situación. Nos dice, por ejemplo, esto, el capítulo 26 de Isaías. Vamos a ir a Isaías, capítulo número 26. Este profeta, hermanos, es un profeta maravilloso en muchos aspectos. Isaías nos habla de lo que es la situación de Israel, nos habla acerca de la misericordia de Dios, nos habla acerca del Hijo de Dios y nos habla acerca de recomendaciones como esta. Miren, Isaías capítulo número 26, versículo número 20. ¿Estamos ahí? Miren la recomendación de nuestro Dios a través de Isaías. Nos dice así: anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos. Ese es lo primero. ¿Qué más dice? Cierra tras ti tus puertas. ¿Qué más dice? Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres, y no más encubrirá sus muertos. Qué maravilla cómo la Biblia tiene esta concordancia. ¿Se acuerdan que leíamos en Apocalipsis 16? Y eso es el Nuevo Testamento. Y decía que nuestro Dios llega el momento en el que dice, es tiempo de hacer un juicio en esta tierra, ¿o no? Y le llama la ira de Dios, ¿o no? ¿Y cómo lo llama Isaías? De la misma manera. Y dice, mira, es el tiempo en el que Dios tiene que enseñarle al mundo que no ha hecho las cosas correctas, que necesita cambiar. Y hermanos, es una realidad. Hemos transformado al mundo desde la manera en la que nos comportamos, la forma insegura en la que vivimos. Qué triste de verdad es vivir que uno no puede salir muy noche de su casa porque tenemos peligros, ¿o no es así, hermanos? Porque nos pueden asaltar. Qué triste es que en plena luz del día
subirse a un pecero. Digo triste porque cuántas veces nos ha ocurrido que en un transporte público, ¿qué nos pasa, hermanos? Hay alguien que, y esto pasa cada vez, y que ya la gente no tiene misericordia, que la gente no tiene, hermanos, conmiseración del otro. ¿Cómo es posible? De verdad es triste ver que un hombre, incluso hasta una mujer, hermanos, puede, sobre todo los hombres, pueden quitarle un celular a una persona. Y si a esa persona no se les da el celular, tranquilamente, hermanos, sacan su pistola y lo disparan. Y, hermanos, no les importa por 200 o 300 pesos que se puedan llevar el matar a alguien. Y entonces la conciencia, la moral, la forma de vida del ser humano ha caído mucho. Y si encima de eso vemos todo lo que transformamos en el mundo, los cambios climáticos y todo lo que pasa, hermanos, decimos, ¿qué estamos haciendo de este mundo? ¿Qué dice la Biblia? Finalmente va a venir un momento de, hay que solucionarlo, hermanos. Si la Biblia le llama así, es el momento de la ira de nuestro Dios. Pero ¿qué recomendación nos da? Mira, tú tienes que aprender ¿a qué? A guardarte un poquito. ¿Qué tienes que hacer? Vete a tu casa, cierra las puertas. ¿Y saben por qué dice eso? Porque también hay un momento en el que en ese caos va a haber gente que diga, mira, dinos quién tiene una doctrina distinta a la de nosotros. Y entonces dice la misma Biblia, va a haber el primo, el hermano mismo, o el papá o la mamá, y que va a decir, mira, es ahí y vive en tal lugar. Y ahora, con la forma que tenemos de encontrar direcciones, hermanos, eso es completamente fácil, ¿o no es así, hermanos? Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Hasta tu propia familia te puede entregar a esto. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Mira, hay tiempo en el que hay que esconderse así. Y la Biblia lo llama también de esta manera. Amós capítulo número 5. Amós capítulo número 5. Otro profeta del Antiguo Testamento nos dice así. Capítulo 5 de Amós, versículo número 13. 13. Capítulo 5 de Amós, versículo 13. Dice así la palabra. Por tanto, ¿qué dice la Biblia? El prudente en tal tiempo, ¿qué hace, hermanos? Calla, porque el tiempo, ¿cómo es? Malo. Va a haber un momento en el cual no vamos a poder hacer servicios como estamos aquí teniéndolos. No va a haber manera de que podamos cantar abiertamente. No va a haber manera en la que salgamos y digamos al mundo, yo creo esto. Es tiempo ¿de qué? De callar. Y el prudente, en este tiempo malo, ¿qué hace? Debe de callar. Eclesiastés lo dice, ¿o no? Hay tiempo de hablar, pero tiempo también ¿de qué? También tiempo de callar. Bueno, hermanos, seguimos con la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Escondernos, eso es cierto. ¿Qué más? Hermana Noemí, ¿qué hacemos? No hay manera de, si nos fuéramos todos, hay gente que dice, mira, vamos a construir debajo de las casas un lugar donde sea impenetrable, que sea hecho con concreto y que cualquier cosa que ocurra, ahí estamos protegidos. ¿Cómo le llaman a eso? Hermanos, ¿nos salvará? Pues por un tiempo sí, pero ¿qué dice la Biblia? Si se alargara, ¿qué ocurre, hermanos? Nadie se salvaría. Y cuando leemos esto, entonces decimos, entonces, fíjense que la Biblia tiene varias vertientes entonces. Nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Qué bueno es, hermanos, que cuando las cosas están tranquilas como tenemos hoy, podamos tener una fe y una confianza en Dios. Pero también la Biblia es un elemento de advertencia y es un elemento de poder entrenar nuestra fe en el Creador, de manera que en los tiempos complicados podamos saber reaccionar. Y además, hermanos, tener una certeza. Cuando uno se pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? Nuestro Dios tiene la respuesta. Y esto es lo maravilloso, que Dios siempre tiene la manera de decir, mira, si estás conmigo, vas a encontrar lo que necesitas. Y la respuesta la tenemos aquí. Miren, dice Apocalipsis, capítulo número 15. Voy a ir a esta parte de la Biblia
Y dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo número 15, Apocalipsis, capítulo número 15, versículo número 1. ¿Estamos ahí? Dice Apocalipsis 15, versículo número 1. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable. ¿Sí leyeron conmigo, verdad? Ya sabemos que va a haber muchas cosas extrañas, pero entre todo eso va a haber una señal grande y ¿qué más? Admirable. ¿Qué más? Que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Y decimos, sí, ya lo leí. ¿O no es así, hermanos? ¿Qué más? Porque en ellas es consumada la ira de Dios. Cierto, no nos podemos evitar esto, va a ocurrir. Pero, dice el versículo número 2, y vi así como un mar de vidrio, mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, estar, ¿sobre qué? Sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de ¿quién? Esto es un símbolo, es una metáfora, hermanos. No quiere decir que nos van a poner en un mar que sea de vidrio real, no es físico. ¿A qué se refiere, hermanos? Se refiere a que tiene una solución. Si nosotros decimos, ¿qué voy a hacer en este momento? Dios nos da la respuesta. Va a haber misericordia de Dios para nosotros. Eso es lo interesante. Eso es lo mejor que podemos tener. A pesar de lo que suceda, de la expectación, que cuando la gente tenga miedo, nosotros tengamos confianza. ¿O no es así, hermanos? Que cuando la gente se esté secando por lo que está ocurriendo, el que cree en Dios puede decir, sí, está ocurriendo, pero yo creo en ¿quién? Creo en Dios y tengo la confianza y la certeza de que es así. Y entonces el entrenamiento, digámoslo así, que tuvimos durante nuestra vida, nos va a enseñar a confiar plenamente en Dios. Y es como si estuviéramos ¿en dónde? En un mar, pero de vidrio, como si fuese un domo, dijéramos así, hermanos, protegidos de lo que está ocurriendo. Y entonces, dice la Biblia, versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes, ¿qué más? Y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios, ¿qué dice, hermanos? Son manifestados. ¿Qué dice esta persona? ¿Está convencida? ¿Cree en Dios? ¿Tiene firme confianza en lo que, hermanos, es acercarse a Él? Por supuesto. Y precisamente en la confianza, hermanos, nosotros tenemos siempre esta manera de entrenarnos, digamos de esa manera. ¿Por qué? Hoy tengo un pequeño problema. Le pido a Dios que me ayude. ¿Y qué creen que pasa? Me responde. Y en ese ejercicio de confianza, ¿qué ganamos? Poco a poco más fe. Y cada vez que tengo otro problema y Dios me responde, ¿qué gano? Más fe. Y cada vez que tengo este ejercicio, ¿qué logro? Que nuestra fe vaya incrementándose. Y entonces nos damos cuenta, miren qué sabio es nuestro Dios. No nos da todo de principio. Si nos diera todo de principio, ni siquiera a un niño le hace bien. ¿O sí, hermanos? Si a un niño lo educamos dándole todo, ¿qué pasa? Pues no logra, hermanos, distinguir cuando hay una necesidad. Si Dios nos resolviera todos los problemas, ¿qué pasaría? Pues entonces, ¿cómo aprenderíamos también de las dificultades? Y entonces decimos, sí, Dios es sabio, que nos da lo que necesitamos, que permite que tengamos problemas, y lo dice la Escritura, ustedes lo han leído, pero que nunca nos da un problema mayor del que nosotros podamos soportar. Y entonces, ¿qué pasa? Sí, es cierto, pero cada aflicción tiene al menos una parte positiva. ¿Qué cosa, hermanos? Que aprendo de eso. Aprendo de mi manera de ser, de cómo me comporto ante un conflicto, de cómo lo resuelvo, de cómo le pido a Dios. Y cuando no lo logro hacer bien, ¿qué pasa, hermanos? Viene otra situación, y esa situación es una nueva oportunidad para volver
y encontrarme otra vez, o estar otra vez con nuestro Dios. ¿O no es así, hermanos? Y en ese ciclo de la vida tenemos nuestra existencia. Y entonces comprendemos lo que dice la Escritura. Es cierto, hay vicisitudes en la vida. Y tenemos problemas en el trabajo, en la escuela y en múltiples lugares. Pero el ciclo que nos hace resolverlos, nos hace ser más fuertes, nos hace ser más valerosos, con más fe, nos hace confiar mejor en nuestro Dios. Cuando lleguen estos momentos tan críticos en los que se necesita un nivel espiritual mayor, ¿qué pasará con nosotros? ¿Cómo vamos a estar? Ya preparados para eso. Por eso dice la Biblia, capítulo número 24 de Mateo. Vean lo que dice la Escritura, hermanos. Mateo, capítulo número 24, nos dice la palabra de nuestro Dios así. Capítulo 24, versículo número 9. Dice el versículo número 9, capítulo 24, versículo 9. ¿Estamos ahí? Dice así: entonces os entregarán para ser afligidos, e incluso, ¿qué pasa? Hasta pueden matarte, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Pero dice en el 13, mas el que perseverare, ¿hasta qué, hermanos? Hasta el fin, ¿qué le va a ocurrir? Va a ser salvo. Así que entonces aquí está la clave. El que perseverare, el que haya logrado que todo este proceso de vida le sirva, va a perseverar hasta el fin y entonces ¿qué va a ocurrir? Va a ser salvo. Pero hermanos, no podemos evitar lo que leímos. Dice la Biblia que incluso hay gente que puede morir. Muchos van a sobrevivir, pero también otros, ¿qué les va a ocurrir? Y entonces uno puede decir, bueno, ¿y entonces por qué me dices que confíes y de todas maneras me voy a morir? ¿Lo dice o no? Que muchos también van a tener esta situación difícil. Pero ahí está, hermanos, lo que la palabra misma nos dice. El que muere en el Señor, a pesar de eso, también tiene, hermanos, una esperanza de poder cambiar. Y es allí donde se conjunta todo lo que tenemos en nuestra vida. Dice la Escritura, hermanos, que todos estos acontecimientos entonces tienen cosas positivas. Nos construyen y nos preparan para ese momento. Pregunta, hermanos, 2 finales para terminar nuestro tema. ¿Estamos preparados para esos días? ¿Ya estamos listos, hermanos? Si alguien nos dijera, esto va a ser en 3 minutos, decimos, nada más deja que vaya y me platica con mi papá un rato, mi mamá, no, ya no hay tiempo, ya va a ocurrir. 3 minutos. ¿Ya estamos listos? ¿Sí, hermanos? ¿O quisiéramos un poquito de más tiempo? No, ya, mi hermana Eva dice, no, ya, yo ya me cansé esto, ya. Sí, hermanos, ¿no les gustaría un poquito más de espacio, hermanos? Miren, dice la Biblia, no crean que Dios no envía a su Hijo para que esto ya pase, sino que Él es paciente para con todos los que estamos aquí. Porque si llegara hoy, a lo mejor se quedaran unos, pero ¿qué pasaría? Se perderían otros. Y la Biblia dice, mira, pero soy paciente, ¿por qué? Porque quiero lo que vimos en la mañana. ¿Qué cosa? Que este tiempo nos sirva para que la mayor cantidad de personas se encuentre con Dios y entonces se encuentre esta manera de tomar solución en su vida, se salve. Y por eso pasa esto. Y entendiendo todo esto, pues hermanos, qué alegría que nos dé nuestro Dios esta oportunidad, que tenemos este momento. Es importante aprovecharlo, vivirlo como nuestro Dios nos lo expresa. Y entonces tener la oportunidad de agradecerle cada día y cada mañana que tenemos. Y cuando se presenten dificultades, no olvidar pedirle a nuestro Dios que nos ayude a resolverlas, pero también no olvidar tener la fortaleza material, la fortaleza espiritual, ¿para qué? Para resolverlo, porque cada vez que resolvemos uno, hermanos, crecemos, y cada vez que crecemos estamos mejor preparados. Y si un día Cristo viene, hermanos, qué bueno que el Mesías cuando venga, ¿qué pase?
estemos plenamente, no solo, hermanos, esperándolo, sino ¿de qué manera? Preparados para poder tener la oportunidad de estar ahí. Y terminamos con esto, hermanos. Dice el Salmo número 91, que ustedes conocen muy bien. Y esta es la protección que Dios tiene para sus hijos. Salmo número 91. Nos ponemos todos de pie, hermanos, y vamos a leer juntos la palabra de nuestro Dios, que nos dice de la siguiente manera. Salmo número 91. Vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 11. La palabra de nuestro Dios nos dice así. ¿Estamos ahí? Salmo 91. Y esto es lo que esperamos siempre de nuestro Dios, que nos ayude a comprender y a vivir esto cada día. Dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en obscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amén. Y hermanos, qué bendición poder escuchar estas palabras. Esta es la esperanza que tenemos. ¿Cuál es el único requisito, hermanos? Dice la Biblia, porque tú has puesto a Jehová por tu esperanza. Has sabido reconocer verdaderamente quién es Dios para poderlo seguir. Que los bendiga grandemente, hermanos. Pasa a vosotros.